Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 40 de Jeremías. Pongamos mucha atención, mis hermanos, abramos nuestro entendimiento para entender el mensaje de Dios. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene lo que Yahvé le habló a Jeremías, después de que Nebuzaradán, comandante de la guardia, lo dejó en libertad cuando Ramá lo sacó del medio de los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban desterrados a Babilonia, entre los cuales se encontraba encadenado. En efecto, el comandante de la guardia tomó amenazas, y toda esta serie de desgracias les ha ocurrido a ustedes, porque pecaron contra Yahvé, no hicieron caso de su palabra. Ahora mismo te quito las cadenas que tienes en tus manos. Si quieres acompañarme a Babilonia, ven conmigo, que yo te protegeré. Si no te gusta, quédate. Mira, tienes todo el país a tu disposición. Puedes ir a donde quieras o a donde te convenga. O bien, dirígete a casa de Godolías, hijo de Ahigam y nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y quedarte a vivir con él entre esta gente. En fin, anda donde más te convenga. Enseguida, el comandante de la guardia le dio víveres y un regalo y lo despidió. Y Jeremías se fue a Mizpa, donde estaba Godolías, hijo de Ahigam, y se quedó a vivir en su casa, junto con la gente que había quedado en el país. Todos los jefes de las guerrillas, que se mantenían con sus hombres en pie de guerra, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado a Godolías, hijo de Ahigam, como gobernador del país, y que le había encomendado hombres, mujeres y niños, así como la gente común del país, que no había sido desterrada a Babilonia. Fueron pues a presentarse a Godolías en Mizpa. Ellos eran Ismael, hijo de Natanías, Joanán, hijo de Carea, Serayas, hijo de Tanhumet, los hijos de Efai, Netofita y Jesonías, hijo de Macati, junto con sus hombres. Godolías, hijo de Ahigam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a su gente: no teman a los jefes de los caldeos, quédense en el país, obedezcan al rey de Babilonia, y en todo les irá bien. Por mi parte, aquí me tienen establecido en Mizpa como representante del país ante los caldeos que se van a establecer en este lugar. Ustedes pues hagan la vendimia, recojan la fruta, cosechen el aceite y guárdenlo en sus tinajas, y vivirán en los pueblos que ustedes van a ocupar. Igualmente, los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas en Edom y en todos los otros países, supieron que el rey de Babilonia había dejado una parte de la población de Judá, y que había puesto al frente de ellos a Godolías, hijo de Ahigam, nieto de Safán. Todos ellos regresaron de los distintos lugares donde se habían refugiado, y luego de haber llegado a la tierra de Judá, junto a Godolías en Mizpa, hicieron una gran cosecha de vino y fruta. Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes guerrilleros se presentaron a Godolías en Mizpa, y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Godolías no le creyó. Entonces Joanán dijo secretamente a Godolías: yo voy a ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie lo sepa. ¿Con qué derecho va a quitarte la vida? Esto producirá el desbande de todos los judíos reunidos a tu alrededor, y sería el fin de la poca población de Judá. Mas Godolías, hijo de Ahigam, le contestó a Joanán, hijo de Carea: no hagas eso, porque no es cierto lo que dices de Ismael. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les leía, mis hermanos, apenas el día de antier, del capítulo que les estaba compartiendo, sobre todo esto que sucedería con el pueblo de Judá, que serían desterrados por su mala conducta y por tener un trato muy malo ante Dios. Entonces, Dios decide ya de una buena vez que el rey de Babilonia entre a Judá y la destierre, o sea, se lleve a todos sus habitantes. Pero Dios, mis hermanos, fíjense cómo ablanda los corazones de esta gente de Babilonia. A muchos de ellos
los dejaron en ese país. No se los llevaron desterrados al de ellos, sino que los dejaron. Y además a este hombre del que nos habla la Biblia hoy, este hombre que dejó de encargado junto con otros jefes militares que estaban a su cargo, esto Dios lo hizo para que más tarde, mis hermanos, ellos se volvieran a restablecer y volvieran a ser un país igual como anteriormente lo habían sido, bien productivo, y Dios sería su Dios de nuevo, no los abandonaría jamás. Esta era una promesa que Dios les había hecho a través de los profetas, pero primeramente era esta del destierro a Babilonia y de todo lo que sucedió con los hijos de Israel por sus pecados. Era bien merecido por Dios. En realidad, mis hermanos, Dios nos da muchas oportunidades para que cambiemos, para que no sigamos siendo duros y cometiendo los mismos pecados o faltas que diariamente cometemos ante Dios. Entonces Dios es muy necesario, mis hermanos, que nos ponga un freno, ¿verdad? Que nos ponga un alto para detenernos un poco y reflexionar sobre los males y cómo somos de malos nosotros para con nuestros hermanos y la demás gente. En realidad Dios, mis hermanos, no quiere que sus habitantes, donde nosotros vivamos, donde estemos, tratemos mal a los demás por el simple hecho de mirar a los pobres, por el hecho de que tienen un empleo muy insignificante, o muchas veces los hombres se fijan en la gente de alta sociedad, que son ricos, que son bien acomodados. En eso es lo que se fija mucha gente. Y en realidad, mis hermanos, Dios lo que quiere de todas sus naciones es que nos veamos como hermanos todos. Si eso sucediera, si eso se llevara a cabo, les aseguro que Dios, nuestro Señor, nos enviará todas las ayudas que el ser humano necesita para seguir viviendo y seguir teniendo todo lo necesario en nuestros hogares. Eso es gracias a Dios que todas estas cosas suceden. Si en realidad, hermanos, Dios no nos quiere destruir, Dios no quiere la destrucción para su pueblo, para sus hijos, para los que vivimos aún hoy en la actualidad. En aquel tiempo, esta nación de Babilonia entra a Judá, se apoderan de todos sus víveres, se posesionan de todo, y esto fue por orden de Dios. Era necesario que llegara una nación más poderosa que los judíos para que esos judíos se sometieran a ellos. Estaban totalmente sometidos a los babilonios. Y Dios, que lo permite, solamente Él sabe por qué, hermanos. Él ve más allá. Él no es como nosotros. Nosotros miramos solamente lo que tenemos enfrente y lo que nos imaginamos que podría ser. Pero Dios ya lo tiene todo en sus manos. Hagan de cuenta como cuando nosotros encendemos un televisor. El televisor hace lo que nosotros le ordenamos. Queremos ver fútbol, le cambiamos ahí a ese canal. Queremos ver una novela, le cambiamos. Lo que queramos ver, nosotros lo hacemos con el control. Así es Dios. Dios tiene el control en sus manos de todo el mundo. No solo de los judíos, sino de todo el mundo. Entonces, si sabemos que Dios es el que controla todo y en su contra no nos podemos poner, ¿por qué a veces lo hacemos? Porque a veces nos ponemos en contra de Dios como si nosotros pudiéramos darle órdenes a Dios. En realidad no se puede, hermanos. Y Dios, a través del profeta, ya le había mandado decir al rey de los judíos que se dejara llevar, que no fuera a ponerse duro en contra de los caldeos, de esta nación que venía en su contra, porque él no le iba a poder hacer frente. Dios se lo mandó decir. Al último este rey cedió. Él se dio cuenta que sí, en realidad las palabras que Jeremías le estaba diciendo eran una realidad y que era necesario someterse a los caldeos. Él no se sometía porque tenía miedo a los mismos judíos. Los judíos se querían deshacer de este rey por ese hecho, de que ellos le daban órdenes a él sobre todo lo que tenía que hacerse en el país. Entonces, hermanos, si no nos comportamos bien, Dios también nos puede desterrar un día a un país que no es el nuestro y vamos a sufrir las consecuencias, al igual que le pasó al pueblo judío. A este Jeremías también lo llevaban encadenado.
Siendo él un profeta, Dios le había dicho que no se preocupara, que no le temiera a este pueblo, porque al fin de cuentas, él les iba a ablandar sus corazones. Y eso es lo que sucedió. Si podemos ver en este hombre, este jefe militar que lo llevaba cautivo, le hizo ver a Jeremías todo lo que le había sucedido a esa nación por no haberle hecho caso a Yahvé. Fíjense, un hombre totalmente pagano diciéndole estas palabras a Jeremías, palabras que Jeremías les anunció a los judíos. Y este jefe militar le soltó las cadenas y además le ofreció irse a Babilonia con él y él hacerse cargo de Jeremías, ¿verdad? Él se quería hacer cargo de Jeremías. Ya vente conmigo, yo te cuidaré, nadie te hará mal. Pero si no quieres así, puedes quedarte en este país, irte con ese jefe que dejó el rey de Babilonia y ahí puedes vivir con él. Hermanos, fíjense bien Dios cómo acomoda todas las cosas. Dios nos da a escoger como le dio a escoger a este Jeremías. Este profeta, mis hermanos, fue muy amado por Dios porque nunca dudó de las palabras de Dios. Siempre se llevó a cabo lo que Dios le anunciaba y nunca dejó de anunciarles a los judíos lo que sucedería. Aunque a él lo maltrataron mucho los judíos por haberles dicho todas estas palabras, los judíos no creían que todo esto iba a suceder. Ellos pensaban hacerle frente a los babilonios, que en realidad el ejército de Babilonia era muy poderoso y no iban a poder hacerle frente con nada de lo que tuvieran los judíos. Hermanos, ojalá y sigamos los pasos del Señor. No nos desviemos, ni mucho menos dejemos de servir a Dios nuestro Señor, porque de lo contrario vamos a sufrir las consecuencias y después, ya cuando estemos pasándola mal, ustedes y nosotros, mis hermanos, nos vamos a recordar que con Dios no se juega. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día y hagamos siempre oración, pidamos a Dios por nuestra familia, por nuestros hermanos, nuestros amigos y toda la gente que nos rodea. Que Dios les bendiga.